Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias a la gente del UNSAM por dar este escenario de un tema que estamos trabajando hace ya un par de meses. Nosotros cuatro somos todos, estamos todos trabajando en el Ministerio de Transporte, en distintas áreas, y este es el resultado de un par de entrevistas que tuvimos por otro tema que estamos haciendo con gente, con transportistas, donde estaban preocupados cuando comenzó a haber este embate contra él. Digamos, la primera etapa, la ASPO dura, donde, bueno, ayer mismo, no viajan en transporte público, estaban preocupados. A partir de ahí, que de esto fue hace unos 2 meses, comenzamos a esto que ahora les vamos a decir a ustedes. ¿Vale? Bueno, lo primero es que vamos a decir, bueno, no, por supuesto no sabemos, no existe el futuro. Este es un título sacado del New York Times de hace unas 3 semanas y nos parece que está bueno porque es, en realidad, de esto es de lo que queremos decir. Los expertos ya tienen poco que decir respecto del futuro, más que conjeturas, experiencias, etc. La siguiente, por favor. Nosotros, me parece que está faltando una, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pero bueno, o vendrá después, no importa. Después. Bueno, lo que hubo rápidamente, no, la velocidad en estos tiempos es muy amplia. Fue rapidísima la velocidad de contagio, todo esto empezó hace muy poco tiempo atrás y abarcó a la totalidad del planeta con la excepción de 10 microestados, eso hace 10 días, al 8 de junio, que son islas de la Polinesia. O sea, todo el mundo, salvo esas islitas, tiene esto en el poquísimo lapso de tiempo que es menos de 3 meses, todo el mundo estaba contagiado. Pero la velocidad, esta alta velocidad también se dio en materia de intercambio de experiencias, de sugerencias, de ideas, de conferencias. A lo largo de estos 2 meses hemos participado en muchísimas conferencias en distintos lugares del mundo sobre este mismo tema, viendo y hablando sobre las distintas experiencias en los distintos países y en las distintas ciudades. Ahora sí, la tercera es, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue entrevistar a especialistas, muchos de ellos, algunos de ellos están acá, a transportistas, no solo locales, sino también de otros países. Participamos en un montón de conferencias virtuales. Hoy es muy fácil participar en una conferencia como esta que estamos acá, teniendo ahora. Leímos muchos artículos diarios de distintas ciudades, de distintos países, para ver qué estaba pasando, y con todo ese conocimiento, con todo eso que vimos, lo discutimos entre nosotros de manera permanente, yo diría casi a diario, ¿no? La siguiente es algunos aspectos denominadores comunes. Los denominadores comunes que vimos, sobre todo, digamos, que ahora algunas de estas cuestiones están, no son tan fuertes, era, en primer lugar, una fuerte descentralización en la toma de decisiones. Al punto tal que cuando así no había, se dispersaba la toma de decisiones, los resultados en materia sanitaria no fueron los mejores. El otro denominador común es que la crisis económica alcanzó a todos los países del mundo y la seguirá alcanzando a todos los países del mundo. Otro denominador común, y en todos lados lo dicen y se ve, que la pandemia hizo visible cuestiones que estaban ocultas, que después vamos a hablar un poco de ellas. Cosas desde ciertas fuertes inequidades, lugares donde no tenían ni agua, rigideces en marcos regulatorios, digamos, todo cuestiones que estaban ocultas, que no se discutían, las pandemias las puso sobre la mesa. Pedido de subsidios, salvo algunos sectores ganadores, que probablemente que estamos utilizando ahora, esta aplicación, sea uno de los sectores ganadores, en todos los países, todas las actividades económicas piden subsidios y las piden en las mismas condiciones. Subsidios directos,
exención de tributos, créditos blandos, etc. El otro, por supuesto, como consecuencia de esa crisis económica global, la debilidad fiscal de los estados es muy, 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 muy fuerte. Y la otra, las rigideces que ya estaban dentro del oculto para dar respuestas a varias de las demandas que se están planteando. La siguiente es, ¿cómo sigue esto? Bueno, Emilio Álzaga, que me va a seguir ahora, va a hablar de todo el contexto macroeconómico. Luego lo sigue Alejandro Sicra, que se va a centrar en el punto específico de esta charla, que es el AMBA y el sistema de transporte en el AMBA. Antonio Cortés va a hablar de las nuevas prácticas urbanas y luego nosotros concluimos, digamos, sacamos unas conclusiones para dar lugar al debate, a las preguntas que haya, etcétera. Bueno, Emilio. Bueno, cuando quieras, Alejandro. Bueno, básicamente las tres cosas donde hay consenso es que es la peor crisis económica mundial desde 1930. Esta crisis afecta a todos los países y básicamente el tercer consenso es que los países se enfrentan a esta crisis aumentando el gasto público con políticas keynesianas. Eso son los tres puntos donde hay consenso. Después, donde no hay consenso es en cómo va a ser la recuperación de la actividad económica, si va a ser una recuperación en B, es decir, lo que se cae el PBI este año 2020 se va a recuperar en 2021 o no, va a ser una recuperación más lenta y vamos a tardar varios años a poder alcanzar el nivel de actividad del año 2019 a nivel mundial. En este contexto, las economías latinoamericanas enfrentan un escenario de debilidad económica y un aumento en el endeudamiento, con lo cual son los que tienen menos margen fiscal para hacer políticas keynesianas. Y el caso emblemático es la economía argentina, como todos sabemos la situación que enfrentamos con la deuda y el débil crecimiento que ya veníamos, éramos uno de los pocos países del mundo, Argentina, que había caído el PBI en el 2018 y en el 2019, con lo cual ahora 2020 también vuelve a caer, van a ser 3 años seguidos de caída del PBI, y estos 3 años de caída del PBI, lo que significan en términos de inversión es que cuando cae el PBI, históricamente en Argentina la inversión cae mucho más que el PBI, y la inversión en material de transporte cae más que la inversión, con lo cual vamos a salir de la pandemia con un sector de transporte fuertemente descapitalizado y que requiere subsidios o van a reclamar subsidios, pero hay un fuerte incremento del déficit primario este año que va a implicar restricciones para que el sector público dé los subsidios. Básicamente estas políticas, estos filminas que voy a presentar ahora surgen de un reglamento de fuentes que va a ser el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, la CEPAL, el Ministerio de Economía, el reglamento de expectativa de mercados que hace el Banco Central y algunas consultoras. Vamos a la próxima. Bueno, acá está un poco el contexto macro del año 2020. Es interesante cómo en función del momento en que se hacen las proyecciones, estas van cambiando. Digamos, las proyecciones más optimistas son las del FMI, que estimaba que el PIB de la economía mundial iba a caer un 3%, pero lo decía en abril, cuando la OCDE es un 6% de caída y para el Banco Mundial un 5,2%. Entonces, acá es una realidad muy dinámica que la proyección depende en qué momento se hace y con qué información se cuenta. Cuando uno ve acá la caída del PIB de Argentina, uno tiene el 5,7 que decía el FMI en abril, tiene el 6,5 que es el nivel, la cifra oficial del Ministerio de Economía, el 7,3 que propone el Banco Mundial, y la OCDE llega a estimar hasta una caída hasta del 10%, que está en el rango con lo que son las consultoras las consultoras argentinas. Vemos también como esta caída del PIB afecta a todos los países. Si uno toma los datos del Banco Mundial, el único país que crece es China, solo 1%, para China crecer un 1%, cuando venía creciendo al 8 o al 9, es realmente un desempeño económico muy malo. Vamos a la próxima. Bueno, estas son las proyecciones para el 2021, para ver si realmente está el rebote en B. El rebote en B solamente está contemplado en las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en abril. Cuando uno ve el Banco Mundial y la OCDE, lo que cae la economía del mundo, los 6 puntos para la OCDE o los 5,2 puntos que caía para el Banco Mundial, no se compensan en el 2021. Con lo cual, en el año 2021 la economía mundial va a estar por debajo de los valores del 2019. Con lo cual, la gran pregunta es, en principio, que la recuperación no sería en B. Esto no hay consenso, pero las últimas proyecciones
apuntan a que no hay una recuperación en B para la economía mundial, y cuánto tiempo va a tardar en recuperarse la economía en esta nueva normalidad. ¿Cuántos años vamos a necesitar para volver al nivel de actividad económica del año 2019? Vamos a la siguiente. Bueno, y en este cuadro vemos el impacto que tuvo el COVID en las proyecciones. Estas son las proyecciones del Banco Mundial que hizo en enero del 2020, cuando todavía no se sabía el impacto que iba a tener el COVID, y las proyecciones que hace ahora en junio del 2020. Y vemos que la diferencia es prácticamente en el año 2020 todos los países sufren caídas en sus proyecciones de crecimiento. Es muy llamativa las caídas en la zona euro, un 10% de diferencia en la proyección, y Brasil 10% de proyección. Y vemos que en el 2021, que si hay un rebote en B, debería recuperarse lo que se pierde en el 2020. Vemos que no hay rebote en B para el Banco Mundial. Si uno suma, digamos, la diferencia de proyecciones, en ningún caso es positiva. Ni siquiera China, que este año, digamos, crece un 5% menos de lo que debería haber sido si se cumplía la proyección de enero, en el año 2021 crece un 1% más de lo que contemplaba el Banco Mundial en enero de 2020. Vamos a la siguiente. Bueno, acá está el tema de la fragilidad de las economías latinoamericanas. El quinquenio 2014-2019, según CEPAL, fue el peor de los últimos 70 años para América Latina. Y entre el 2011 y el 2019 el aumento de la deuda externa aumentó del 29% al 44,8% del PBI. En el caso de Argentina estas cifras son peores. Digamos, Argentina crecía, en vez de crecer al 0,6% anual en ese periodo como Latinoamérica, decreció un 0,4% anual. Acá inciden mucho las caídas del 2018 y 2019. No tiene financiamiento externo, el déficit primario es creciente, y la caída del PBI está estimada oficialmente en un 6,5% para este año, pero es probable que sea mayor. Vamos a la siguiente. Y acá vemos cómo cambian las expectativas en función de la fecha que se hicieron. Estas son el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. O sea, acá las variables que estamos graficando son siempre variables anuales. En el gráfico a la izquierda es la variación del PBI, siempre cuánto va a variar el PBI en el año 2020. Lo que cambia es la fecha en que se hace la proyección. Hasta febrero de este año, las proyecciones es que la economía iba a caer entre 1 y 2%. Después pasamos a una caída del 4%, después a una caída del 7%, y ahora ya está en una caída del 9%. Y lo mismo sucede con el déficit primario, que estaba por debajo de 200.000 millones de pesos, y ahora supera el 1.600.000 pesos. O sea, en principio, a medida que tenemos más información y que tenemos más información, la proyección económica es peor. Vamos a la siguiente. Bueno, acá es lo que le comentaba al principio, cómo en los años, estos son solamente años de recesión, años de caída del PBI. En prácticamente todos los años la inversión cae mucho más que el PBI, y la inversión en material de transporte cae más que la inversión. Y uno tiene que pensar, por ejemplo, en 2018 la inversión en material de transporte cayó 22%, en 2019 39%, y este año también va a caer mucho más, con lo cual el parque tanto de vehículos de pasajeros como vehículos de transporte de carga se está envejeciendo. Vamos a la próxima. Bueno, y acá el resumen. Bueno, el déficit fiscal primario, que para las cifras de estimaciones oficiales 3,1% del PBI, las consultoras estiman que puede ser mayor, que puede llegar hasta entre el 5 y el 7%, que depende de la magnitud y la extensión de la cuarentena. Y este déficit fiscal es el mayor de los últimos 30 años, uno se tiene que ir a 1989 para encontrar un déficit primario similar, aunque esto no significa que estemos en una situación igual a la de 1989, porque el contexto macroeconómico es distinto, no tenemos la inercia inflacionaria, tenemos una tasa de desempleo mucho más alta que en la década del 80, y el contexto político también, digamos, no es lo mismo un gobierno que se está haciendo que un gobierno que recién asume, con lo cual, en general, todas las consultoras descartan un escenario de hiperinflación. Lo que sí se puede estimar es a fin de año un aumento de la tasa de inflación, pero, digamos, del 1,5% mensual que tenemos se puede estimar entre un 3 y un 4% mensual, muy lejos de valores de los valores del 89, que llegamos a tener más de un 50% de inflación mensual. Bueno, este contexto macroeconómico establece restricciones fiscales para las políticas públicas, y bueno, un poco lo que va a pasar en el AMBA lo va a comentar ahora Alejandro. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca tratar de caracterizar un poco cuál es la situación del transporte público en el AMBA. Esto es ferrocarriles de superficie, subte y colectivos. Y la idea es
sin llegar a hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación, tratar de mostrar algunos aspectos que consideramos relevantes en el marco de la pandemia. Para eso separamos el análisis en 4 etapas. La primera es un poco de dónde venimos, la situación previa a la llegada de la pandemia. Acá nos vamos a encontrar con una situación bastante disímil, dependiendo del modo, con particularmente el autotransporte público de pasajeros, el APP, los colectivos, en un estado, si bien no crítico, sí complejo, sí complicado. La segunda etapa que vamos a ver va a ser la de la cuarentena estricta. Acá el foco está puesto en la cuestión sanitaria, y todo el resto de los ámbitos de la economía se tienen que supeditar a las decisiones que se tomen en esta materia. La tercera etapa, la de la cuarentena relajada, acá la entendemos como una etapa de transición donde se va flexibilizando un poco la circulación de personas, y esto va a generar algunos problemas o algunas cuestiones específicas para el sistema de transporte. Y finalmente, la nueva normalidad. Esto puede ser una vez que se termine la pandemia, una vez que se erradique el virus, o no sabemos muy bien. Y hoy son más que nada interrogantes, específicamente en lo que hace la charla de hoy, respecto a cómo se va a reorganizar el sector, cómo se va a reorganizar el sistema. Entonces, la primera etapa, un poco la situación, cómo estábamos parados antes de la llegada de la pandemia. De esto se podría hablar un montón. Yo decidí poner o mostrarles solamente 3 cosas, tratando de hacer una simple caracterización. Por el lado de la demanda, ahí tenemos la evolución de las transacciones en el sistema de transporte público en el área metropolitana, de 2015 a 2019. Ahí lo que vemos es que los modos ferroviarios de superficie y el subte, que son las 2 líneas de arriba, muestran una tendencia positiva a lo largo de estos años. Fue aumentando la cantidad de pasajeros. En parte también esto responde a una mayor registración de los pasajeros, una menor evasión, pero en definitiva hubo un aumento de pasajeros. Por el contrario, el APP, los colectivos, muestran una evolución contraria. Van perdiendo pasajeros año a año y van perdiendo participación relativa. A principios de la serie, el colectivo representaba el 80% de los viajes, el 90%, perdón, al final de la serie representa el 80%. Por el lado de la oferta, tenemos que la situación acompaña lo que fueron las tendencias que vimos recién para la demanda. En el caso de los colectivos cayó un 5% la producción de kilómetros en este periodo, al mismo tiempo que fue aumentando la antigüedad media del parque móvil. Esto se da de la mano de periodos en donde hubo retraso en el reconocimiento de los costos. En suma, lo que tenemos acá es una pérdida de calidad de servicio. Por el contrario, los modos guiados mostraron un aumento de la oferta, medido tanto en coches kilómetro como en despacho diario de trenes. En suma, lo que tenemos son los modos guiados expandiéndose de alguna manera, ¿no? Aumentando la oferta, aumentando la cantidad de pasajeros, ganando participación relativa, y los colectivos, por el contrario, retrayéndose. Y por el lado del financiamiento, también hay montones de cosas para decir. Yo decidí quedarme con este dato, que es el aporte para cada uno de los modos, la proporción de aporte del Estado Nacional, de los distintos estados, en relación al costo total, digamos. Las transferencias públicas en relación a los ingresos totales. Si en los colectivos representa 2/3 del total, en el caso de los trenes metropolitanos, de los ferrocarriles metropolitanos, dependiendo de la línea, dependiendo de la empresa, está en el orden del 90-95% del total. En el caso del subte representa un poco más de la mitad. Estos son datos del 2019, promedio del año pasado. Si bien con los aumentos de costos que hubo y que hay mes a mes, sumado al congelamiento de tarifas, estos porcentajes van aumentando. A mí no me interesa tanto el valor exacto en el que estemos hoy, sino plantear las diferencias que hay entre los distintos modos para tener una idea del impacto que genera una caída de demanda a nivel de financiamiento.
Y eso es justamente lo que quiero mostrarles con la etapa que sigue, que es la de la cuarentena estricta. Esta etapa se caracteriza, primero, a nivel de demanda, por una caída abrupta de la cantidad de pasajeros transportados. Los primeros días bajó la cantidad de pasajeros entre un 80 y 90%, en promedio para todo el sistema, dependiendo del modo fue más o menos, cayó más en el ferrocarril de superficie que en los colectivos, y más todavía en el subte. En el subte se llegó a transportar entre el 1 y 2% de la cantidad de pasajeros que se transportan en un día normal. Por el lado de la oferta tenemos una baja considerable al principio, que luego se modera, estará más o menos en el orden de los 2/3 de lo que sería la oferta normal. ¿Y cómo pega esto en términos de costos y de financiamientos? Por el lado de los costos, lo que vemos es que esa reducción de la oferta, si bien reduce los costos, solo impactan algunos rubros de las estructuras. Las estructuras en general, en los tres casos, son mayormente fijas en el corto plazo, esto básicamente por la parte salarial, seguros y otros rubros más. Entonces, una disminución de la oferta no hace bajar los costos en relación, no es que baja la oferta un 30% y los costos disminuyen un 30%, no es así. Entonces, lo que vemos como resultado es que la caída de ingresos que se da por una menor recaudación, por una menor venta de boletos, no llega a compensar ese ahorro de costos. Es mayor la pérdida de ingresos que la disminución de los costos. Un ejemplo muy simple para el caso de los colectivos, tomando los datos de marzo de este año, si suponemos que la demanda se sitúa en el 20% de lo normal, y la oferta se sitúa en el 60% de lo normal, que es más o menos lo que pasó, lo que tenemos como resultado es una necesidad de subsidios, de aumentar los subsidios en un 16%. Esto para los colectivos. Para los modos ferroviarios, el impacto va a depender, como les mostré antes, de cuánto participen en los ingresos totales las transferencias del Estado. En el caso de los ferrocarriles de superficie, en donde los ingresos por recaudación son muy bajos proporcionalmente, el impacto va a ser menor. En el caso del subte, va a ser el impacto mayor de los tres. O sea, más allá del número exacto de cuáles sean los aumentos de recursos que hacen falta, lo importante que quiero destacar acá es que es la tendencia que se genera. La situación esta, la de la cuarentena, lo que termina causando es una mayor necesidad de recursos públicos principalmente. La tercera etapa, la cuarentena ya más relajada, esta etapa de transición, si bien persiste acá el tema de financiamiento, ponemos el foco en otra cuestión. Acá lo que vamos a tener es una habilitación progresiva de actividades, una mayor circulación de personas. ¿En qué medida? Esto va a depender de las actividades que se vayan flexibilizando y en qué medida se modifiquen los hábitos de movilidad de las personas. Pero lo que sí sabemos es que a medida que se vaya generando este proceso, se va a ir generando mayor presión sobre el sistema de transporte público en todos los modos. Por el lado de la oferta, suponemos que volvemos a los niveles normales, pero que mantenemos las restricciones de capacidad asociadas a las medidas de distanciamiento. Entonces, el resultado de estas dos cosas, una capacidad limitada y una demanda creciendo, lo que nos va a dar es que en algún momento nosotros vamos a llegar al límite, ¿no? Ese es un problema. Esas fotos son de París, del mes pasado, del día después de que se levantó la cuarentena. Y estas son fotos del ferrocarril San Martín de la semana pasada. O sea, este es un problema que estamos teniendo hoy, no por ahí generalizado a nivel de sistema, pero sí focalizado en muchos lugares. ¿Y cuáles son las derivaciones de esto? ¿Cuáles son algunas de los posibles caminos a seguir? La primera podría ser relajar restricciones, pero esto sabemos que va en contra de las disposiciones sanitarias porque aumentaríamos el riesgo de contagio. Está la posibilidad de incrementar la oferta, pero no es demasiado factible en el corto plazo por disponibilidad de recursos en general e incluso por imposibilidades prácticas. Por ejemplo, en los servicios ferroviarios hay un límite a la capacidad de servicios que se pueden brindar.
Lo que sí se podría hacer es reorganizar la oferta, esto buscando optimizar un poco el sistema. Eso está pensado más para el caso de los colectivos, en donde a partir de fraccionamientos, del establecimiento de servicios expresos y otros tipos de modificaciones, se busque incrementar la frecuencia en aquellos tramos de mayor carga. Esto es factible de realizar, pero en un sistema tan complejo como el del área metropolitana, la verdad que es bastante complicado de coordinar en el corto plazo. Sumado a que cambios drásticos en lo que es la situación tal cual la conocemos, generalmente genera bastantes trastornos para los usuarios. Y lo último que menciono es jugar un poco con la demanda. Esto a través de tratar de suavizar los picos de demanda, modificando horarios de ingreso y de egreso de las distintas actividades. Esto es factible y la verdad que es bastante eficiente. Esto se puede hacer tranquilamente. Y lo otro, que quizás vemos como un poco más complicado desde el punto de vista de lo que es la planificación del transporte, es la derivación de usuarios a otras formas de movilidad. Idealmente movilidad activa, caminata y bicicleta, pero principalmente autos y motos. Y lo vemos como complicado porque esto va como en contra de todo lo que se viene haciendo en las últimas décadas en materia de movilidad urbana, que es intentar fomentar el transporte público, desalentar los modos privados. La verdad que es encarar un proceso que puede llegar a costar bastante revertir. Y la última etapa, la nueva normalidad, como decía al principio, hoy son más que interrogantes. Acá agrupamos algunas cosas, algunas cuestiones, como puntapiés para la discusión sobre todo. Por el lado de la demanda, la pregunta es si se van a alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. Es difícil que volvamos a los niveles que teníamos, y si se alcanzan va a ser a lo largo de bastante tiempo. En esto va a depender mucho de lo que pase con la actividad económica, principalmente, es uno de los grandes determinantes de la evolución de la demanda en el transporte, y también lo que pase a nivel de hábitos de la gente a la hora de moverse. Lo que sí sabemos es que es muy probable que se modifique la matriz de viajes, que cambien los tipos de viajes y que se modifique la matriz modal también. A nivel de oferta, algunas cuestiones que se discuten desde hace tiempo, como la necesidad de reorganizar la oferta, de optimizar un poco el sistema, con algunas cosas nuevas, como puede ser la posibilidad de que se mantengan ciertas restricciones de capacidad. En términos de la organización del sistema, y esto está enfocado sobre todo en el caso de los colectivos, vemos como posible que ciertas empresas no superen esta crisis. Entonces estamos quizás ante la posibilidad de un proceso de quiebra, de fusiones, que de darse en casos aislados, en casos puntuales, quizás no tendría mayor impacto, pero que si se da a nivel generalizado, es un problema, la verdad, que hay que atender. Y finalmente, y con esto termino, el tema del financiamiento, que está por detrás de todo. La pregunta es, ¿qué tan sostenible es el esquema? La verdad que ante la necesidad de incrementar los ingresos de los operadores, cualquier camino que se tome es complicado hoy, ya sea incrementar tarifas, aumentar las transferencias públicas, determinar nuevas fuentes específicas de financiamiento. La situación económica hoy es, y todos lo sabemos, bien complicada, tanto para los hogares, para las personas, sobre todo para los que viajan en transporte público, como para el Estado, que está cada vez más flaco. Esto lo vemos como, y ya lo dijo Emilio también, una de las principales restricciones que vamos a tener a la hora de definir cualquier tipo de política pública en materia de transporte. Política pública en general, pero bueno, principalmente en el caso del transporte. Con esto termino y le doy a Antonio el pase. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer rápido porque estamos corto de tiempo. Bueno, pasamos de la hipermovilidad a la inmovilidad. Ya no vamos a repetir todos los indicadores, los que ha medido el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de información de Movit. Todo lo que ha hecho Google nos da una brutal caída de la movilidad de las personas. Dale.
Vamos a la siguiente, Ale. ¿Qué es lo que hicieron las ciudades o cómo actuó el mundo? Porque una cosa que un poco había adelantado Jorge, el mundo se ha comportado de manera bastante homogénea, es decir, todos se les han ocurrido las mismas ideas. Comenzaron a hablar de las ciudades de 15, 20 minutos, lo plantea el alcalde de París, de Melbourne, en Australia. Muchos han avanzado en la ampliación de ciclovías, áreas peatonales. El impulso a la movilidad activa es algo que ha sido como una suerte de solución transitoria en un primer momento, pero pensando en que algo de esto va a quedar a futuro. Disminución de las velocidades para que aumente la seguridad de justamente las personas que están haciendo movilidad activa. Estas cosas también las hizo Buenos Aires, es decir, esto lo ha hecho absolutamente todo el mundo, en un primer momento para atender una situación transitoria, pero en muchos casos para que esto quede para adelante. Dale, Gary. Otra nueva práctica que hemos visto, no es una nueva, es algo que ya venía avanzando fuertemente. En Argentina estábamos un poco más rezagados, dependía de los países, el incremento del teletrabajo. Esto es controvertido, porque si bien hay trabajo hecho por Stanford en el año 2013, decía que la productividad se incrementaba, era medio solo una actividad. Estudios más recientes hablan de que esto es discutible, que depende de algunas actividades, y que además genera algunos problemas de liderazgo, de coordinación. Entonces el incremento del teletrabajo se va a dar, pero no quizás en una figura de un teletrabajo total, es decir, es probable que algunas actividades sigan siendo presenciales, aunque sean susceptibles de trabajo. Obviamente hay actividades que van a seguir siendo presenciales. En cuanto al comercio electrónico, que también viene creciendo, el año pasado había crecido alrededor del 20% con respecto al 2018 en unidades transadas. En lo que viene del 2020, con respecto a 2019, se incrementó arriba del 70%. Pasemos a la otra. ¿Y qué pasó con el transporte público? Bueno, hay un mensaje que transmitieron las autoridades sanitarias fundamentalmente, que se ha extendido, que es bastante peligroso, que ven al transporte público como un vector de contagio, es decir, instalar en la opinión pública la figura del vector de contagio. Esto es un problema, porque cuando salgamos de las cuarentenas, el transporte público es la única solución que vamos a tener a los problemas de movilidad, porque no lo vamos a poder resolver desde el punto de vista de la movilidad privada. Entonces, va a haber que trabajar fuertemente en eliminar esta figura de vector de contagio a la figura de un transporte seguro. ¿Qué cosas se han implementado? ¿Qué cosas han hecho en algunos países? Bueno, el pago sin contacto. Nosotros teníamos una ventaja comparativa con respecto a otros países. Esto sí parece que va a quedar. El aislamiento, los conductores han aislados a través de cabinas de manera un poco más precaria, pero de alguna manera ha habido un aislamiento de la función del conductor, sobre todo el colectivo, con respecto a los pasajeros. Se han incrementado los protocolos de desinfección de vehículos. Los que ya están saliendo un poco más avanzado, el tapabocas es en general obligatorio, y aparece la figura del distanciamiento social, pero tiene un serio problema de la caída de la capacidad de transporte del sistema de todo el sistema en su conjunto, que la única solución que tendría para poder satisfacer la demanda, que aunque caiga va a seguir existiendo, es un incremento de la oferta, que ya hemos visto, Alejandro lo comentaba, hay muchas restricciones para que lo hagan. Y por último, una modalidad que apareció son restricciones a los pasajeros, aplicaciones celulares, lo hemos visto acá en Buenos Aires, para poder acceder a algunos ferrocarriles. En otros países las aplicaciones han apuntado a otra cosa, han apuntado a informar de cómo viene la carga de los trenes, y en países asiáticos que ya están entrando en una etapa de mayor ocupación de los trenes y de los modos guiados, lo que hacen en estas aplicaciones es informar cuánta carga trae cada coche de los trenes. Dale a la siguiente. En el camino aparecen las nuevas tecnologías, algunas son muy costosas para implementar en forma masiva. Las cámaras de medición de temperatura, que ahí se ve una foto
de una cámara puesta en algún colectivo de una línea de Buenos Aires. Son soluciones relativamente costosas. La tecnología de vigilancia de las personas es una tecnología muy invasiva, en algunos países están acostumbrados, en otros no es tan simple, pero es una tecnología que ya está y está funcionando. Algunas soluciones que han dado, sobre todo para los modos guiados, es el aéreo fundamentalmente, es trabajar sobre los sistemas de ventilación. El aire acondicionado puede ser un transmisor del virus, pero colocando filtros adecuados, al contrario, justamente es un purificador del aire, y esto lo están haciendo y permite aumentar la capacidad de transporte. Esto que había comentado, informar la carga de los pasajeros para evitar aglomeraciones, y viene avanzando un poco más, con un poquito más de impulso los vehículos autónomos, pero no se lo ve como una solución a corto plazo. Puede ser que sea una solución un poco más a más largo plazo. En cuanto a los vehículos de tecnología limpia, es algo que muchos especialistas, sobre todo en otras partes del mundo, hemos visto que intentan aprovechar esta oportunidad para reemplazo de vehículos de propulsión diésel a propulsión eléctrica, lo cual en un contexto de restricción fiscal vemos que puede ser un poco complejo. Bueno, y yendo a la última, para comparar todas estas prácticas, qué alcance y limitaciones tienen y cuánto pueden impactar en el transporte público. El estímulo a la movilidad activa tiene una limitación en kilómetros. Para una ciudad de Buenos Aires hay un trabajo hecho por un especialista, habla de que los viajes no podrían ser de más de 6 kilómetros. Las condiciones climáticas adversas hacen que la movilidad activa caiga brutalmente, y si esa demanda tiene que ser atendida, no puede ser atendida por los modos privados. Por lo tanto, si el sistema público está con una restricción de capacidad, puede generar un conflicto de congestión. Hay pasajeros o personas que no pueden utilizar la bicicleta porque tienen dificultades físicas, algunos tienen miedo a pedalear, y el otro problema que tenemos, y que ya ha estado pasando en las ciudades que han implementado una movilidad de movilidad activa intensa, es que no hay lugar donde guardar las bicicletas. Esas son limitaciones. Ahora, ¿qué impacto tiene o puede tener sobre el transporte público? Bueno, es posible que afecte a los viajes cortos del transporte público, pero también puede ser en un tiempo más avanzado que pueda ser alimentador del sistema troncal. Esto va a hablar de subtes o trenes, a través de guarda de bicicletas en las estaciones. Aquí ya existe algo por el estilo. Y lo otro, en el tramo final, en la última milla, la ecobici o el sharing de bicicleta puede ser una solución a que el último tramo sea completado en bicicleta. Hay muchos viajes cortos que tiene el transporte público que los puede perder. Teletrabajo, no, hemos dicho, no es algo generalizado, solamente algunas actividades lo pueden hacer, es más bien actividades administrativas, y dentro de todas esas actividades administrativas no todas se pueden teletrabajar. Sí, ¿qué impacto tiene? Es que, bueno, va a haber menos viajes hacia las zonas de trabajo, pero aparece también el tema de que estos trabajadores que ahora teletrabajan van a dejar de recibir servicios o van a requerir servicios de las zonas de trabajo y lo van a destinar a los lugares de residencia. Entonces, va a haber muchas actividades que se basen en la atención a los trabajadores en áreas de trabajo, que al mudarse a áreas residenciales esos trabajos se van a perder y por lo tanto esos viajes también se van a perder. Con respecto al comercio electrónico, si bien tiene un futuro muy promisorio, en realidad el motivo trabajo en los viajes en el transporte público representan un 4%, el motivo compra representan un 4% del total de los viajes, por lo tanto el impacto no sería muy importante, y sí, todo lo que es la distribución domiciliaria se hace en otras modalidades que son modos públicos, por lo tanto esto no afectaría al transporte público. El distanciamiento social, esto puede ser un problema más serio porque disminuirá la capacidad de transporte. Los modos guiados tienen mayores restricciones para el incremento de la oferta, es decir, los colectivos pueden hacer, como dijo Alejandro, fraccionados, servicios expresos, muchas cosas, pero no podrían responder a un incremento de la demanda o una recuperación de la demanda. Y lo que hemos dicho, esto del vector de contagio puede estigmatizar el transporte público y puede generar una mayor dificultad para recuperar demanda. El peligro es que el traspaso de los modos privados, fundamentalmente la motocicleta, es el peor de los escenarios.
motocicleta tiene niveles de siniestralidad muy altos y no es precisamente la mejor solución. Y con respecto a las nuevas tecnologías, bueno, pueden llegar a favorecer la confianza, la confiabilidad del transporte público, pero fundamentalmente puede ayudar mucho a la planificación, para que sea una planificación más dinámica en cuanto a adaptar la oferta de transporte a la demanda. Ya hay algunos ensayos de movilidad de la demanda, sobre todo en la última milla, o en la primera milla, llegando a hogares. En Alemania ya existe el sharing en vehículos, con una aplicación conectada al sistema ferroviario. Podría ocurrir lo mismo en zonas de baja densidad y en zonas de baja utilización del transporte público. Pasamos a las conclusiones. Ahora sí. Bueno, las conclusiones son, pusimos 4 muy globales para después poder ir al detalle ya más en el debate o en las preguntas. Acá pusimos esta diapositiva, que son 2 pensadores. Uno, Cliff Edwards, es un psiquiatra especialista en temas de movilidad, que en una charla en Londres, de la que pudimos participar, dijo que si se garantizara la seguridad, la gente puede volver a sus hábitos, a los hábitos anteriores a la pandemia, muy rápidamente. En el otro extremo, un filósofo esloveno, Zizek, dice: no habrá ningún regreso a la normalidad. La nueva normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. O sea, en esto no sabemos qué va a pasar, solo sabemos que cada momento en el tiempo que pasa, la situación, la mirada hacia el futuro se va modificando. A pesar de eso, algunas cosas vamos aprendiendo. Las 4 conclusiones son las siguientes. La primera es que es referida a la crisis económica que habló Emilio, que nos vamos a tener países, actividades y ciudadanos más pobres, pero además un tema el tema de la recaudación de fondos supongo que para todas las actividades, pero para el transporte público, no es un tema que estuvo en la agenda de discusión desde el primer momento. En el primer momento estuvo la cuestión sanitaria, luego ver cómo se podía, no salgan a la calle, pero los que tengan que salir, que son trabajadores esenciales, traten de no usar transporte público. Así todo ponemos transporte público. En una segunda etapa se comenzó a mirar hacia el futuro, qué vamos a hacer, las consecuencias que traía esto, pero recién ahora se está empezando a discutir de dónde se sacan fondos para esos sistemas que estamos pensando. Y es algo que, bueno, Emilio después puede contar un poco al respecto, pero es algo que muy tímidamente se está esbozando en las discusiones. Se dice, bueno, vamos a buscar que las aplicaciones paguen, que los estacionamientos, pero son todas frases por ahora no discutidas. La segunda de las conclusiones globales tiene que ver con esto, del vector de contagio que hablábamos recién. Bueno, ¿qué hacer para que la gente pierda el miedo y vuelva hacia el transporte público? Es una de las cosas que sí se está discutiendo, y en muchos casos, como dijo recién Antonio, la posibilidad de aprovechar esta pandemia para hacer cambios gigantes, cambios muy grandes, que afecten a la distribución modal y que ponga por primera vez tal vez el hecho de que el transporte público es, en las grandes aglomeraciones, el gran modo de transporte. La siguiente tiene que ver con que la pandemia está y hay un grupo que es coyuntural, actúa sobre la cuestión, usan estas máscaras, digamos, con medidas sanitarias, medidas de ahora. Pero hay otro grupo que está comenzando a pensar qué hacer, y se da cuenta que esta pandemia, con los marcos regulatorios, la bruta rigidez que encuentran los sistemas de transporte, y que esto es un tema que hay que modificar hacia nuevos marcos regulatorios, hacia nuevos esquemas, incluso hacia nuevos esquemas de convenios colectivos de trabajo. Para poner un ejemplo, que no quiere decir sacar nada, quiero decir que el sistema de transporte de colectivos tiene el convenio UTA del año 73, es /73. Si no me equivoco, y acá hay varios que lo conocen mejor que yo y me podrán corregir, si es el
el convenio colectivo de trabajo más antiguo que está vigente. Cuando digo las rigideces, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para los colectivos, pedir una modificación de recorrido puede tardar desde meses hasta años o nunca. Eso digamos, no puede pensarse ya más que los sistemas tengan esta falta de respuesta rápida a demandas que están cambiando permanentemente. Y la última, grande, que nos ha mostrado que en las aglomeraciones urbanas, la movilidad, como el virus, no reconoce fronteras. Y en este sentido, cuando vemos trabajar a las 3 jurisdicciones en materia sanitaria, acá en el AMBA, provincia, ciudad y nación, decimos que más allá de que, de que esto sea un deseo que se dice desde hace mucho tiempo, no se puede seguir trabajando de manera independiente. Y organismos o agencias, como la Agencia Metropolitana de Transporte, debería operar. Una sola cosa más, que esta mañana en una charla que sucedió en Brasil, un amigo, Carlos Contreras, que fue un expositor, decía lo siguiente: nosotros vemos que todas las respuestas, todas las propuestas que se hacen en las distintas ciudades son muy similares, lo cual está bien, porque muestran que todos estamos fijando qué pasa con el vecino, digamos, qué pasa en otros lados, pero tengamos en cuenta lo siguiente: las condiciones de borde no son iguales en todos los países y en todas las ciudades, no es el mismo PBI per cápita en todas las ciudades ni en todos los países, no es la misma patrimonio vial, incluso dentro de un aglomerado urbano esa ciudad está conformada por partes muy disímiles entre sí, no es una ciudad homogénea donde las respuestas pueden ser únicas para cada lugar, de manera tal que eso debería ser tenido en cuenta. Y por último, también relacionado con esas frases, me parece que en muchos casos se están repitiendo frases porque se está bien decirlas porque todos las dicen. Y creo que acá el déficit institucional que tenemos nosotros, y que no es únicamente nuestro, y que no es únicamente de Argentina, si nosotros pensamos que va a haber un sector público que va a ser como el que fue, es probable que muchas de estas soluciones sean solamente frases dichas en bocas de funcionarios, pero que no están de ninguna manera internalizándolas. Bueno, esto creo que terminamos nosotros y estamos abiertos a cualquier pregunta o opinión que quieran hacer. Muchas gracias. ¿Sacamos esto? Bueno, queda abierta entonces, les sugerimos que hagan las preguntas como habíamos dicho al inicio, que las hagan a través del sistema de chat que tiene la aplicación, así que con todo gusto los que quieran anotarse, si no yo también tengo alguna para hacerte, Jorge, o para el equipo en general. Bueno, mientras los demás se preparan, yo rompo el fuego y la hago de otra manera. No la escribo para no perder tiempo. Hay un componente dentro del sistema de transporte un poco novedoso, relativamente novedoso, que son los servicios a la demanda, ¿no? Sí, bueno, uno diría Uber, Cabify, pero puede haber muchas variantes más. ¿Cómo ven en el nuevo esquema y en lo que se viene, qué desarrollo, qué utilidad, qué lado positivo, qué lado negativo puede tener lo que pase con estos sistemas? Acá quien ha manejado más ese tema es Antonio, que fue el que estuvo viendo algunas prácticas que están sucediendo en otras ciudades del mundo. Bueno, Uber y Cabify ya son un sistema de demanda, pero lo que han hecho otras ciudades, sobre todo estaba la gente de España intentando copiar un modelo alemán, que ya existe, es una coordinación entre el transporte público y el transporte de distribución. El ferrocarril llega a determinada estación, a determinada hora, uno podría pensar que los colectivos podrían estar coordinados con los ferrocarriles, y entonces hacen recorridos determinados en horarios preestablecidos, y la gente, conociendo esos recorridos, esos horarios, podría llegar a recibirlos. Pero se dieron cuenta que muchas veces esos horarios no están adecuados a la demanda,
los recorridos no están adecuados a la demanda, las distancias a recorrer a veces no son muy largas, pero son en lugares que no son propicios para caminar. Y entonces aparece este sistema en el cual es un sharing, es decir, es un vehículo compartido, en el cual uno a través de la aplicación lo reserva, pero coordinado con el ferrocarril, el vehículo va a la estación y distribuye en función de donde esta gente vive. Hoy existen mecanismos parecidos, si uno más a lo latinoamericano vamos a Matanza, está el famoso Taxi 050, hay cosas por el estilo, pero de una manera completamente anárquica, sin ningún tipo de coordinación, control y gestión. Entonces, aplicado de una manera ordenada y coordinada con el transporte, puede servir para hacer más eficiente el transporte, por lo tanto, puede haber hasta un incremento de demanda. Justamente el modelo alemán les había dado que habían logrado recuperar un 30% de demanda con este sistema con respecto a un sistema de recorridos fijos y horarios preestablecidos. En cuanto a costos, debería ser más bajo que la utilización de un vehículo particular o que un taxi, porque termina siendo un vehículo compartido. No necesariamente es un auto, puede ser otro vehículo de menor tamaño que tiene costos de operación más bajos. Hay que reglamentarlo, pero puede ser una solución para cubrir determinados horarios de baja demanda, zonas de baja demanda, y que vengan a cubrir esa capilaridad que necesitamos que tenga el transporte público. A veces un transporte masivo no la puede dar. Roberto, ¿vos podrías cerrar el audio? Perdón. Jorge, fíjate que hay varias preguntas en el chat, si las podés leer para irlas distribuyendo entre el equipo para ver quién las responde, pero hay varias inquietudes en el equipo. Una de ellas, si querés para ir ganando tiempo, es acerca de la ATM, de la Agencia de Transporte Metropolitano, y la pregunta que hace Daniel Russomano es si eso es un nombre o realmente hay algo atrás de eso, está haciendo algo. Comentar un poquito sobre ese tema. Bueno, pareciera que el que responde lo tenemos alquilado, pero acá está el secretario de la agencia, así que lo puede contestar él. La agencia está en una situación muy embrionaria. Yo creo que es una herramienta que se viene hablando hace muchísimos años, desde los 70 que se está hablando de una agencia metropolitana. Otros países la tienen, hay distintos tipos de modelos de agencia, hubo muchos intentos, la herramienta está, es cuestión de implementarla. Lo que queremos decir es lo siguiente: si la solución del transporte público implica, sobre todo en los colectivos, el readecuar la demanda, la oferta a la demanda, esto es, de fraccionar servicios, de meter servicios expresos, de recortar recorridos, de prolongarlos, no puede hacerlo una sola jurisdicción, lo tiene que hacer todas de manera coordinada. Se puede pensar en supresión de paradas, se puede pensar en servicios alimentarios. Hay un montón de herramientas que se pueden aplicar, pero tiene que ser de manera coordinada. Entonces, la figura de la agencia ahí toma una relevancia mayor como un organismo de coordinación, un organismo que ayude a facilitar este tipo de herramientas, fundamentalmente en colectivos. Trenes y subtes, ya lo dijimos, tienen limitaciones muy fuertes, en materia, son modos guiados, justamente su palabra lo dice, no tienen posibilidad de salirse de su recorrido y tienen muchas dificultades para establecer una mejor oferta cuando tienen agotada su capacidad de vía, pero también hay que coordinarlos, ya sea tarifariamente, en centros de integración, en esto que comentábamos, de aplicaciones que pueden colaborar en cuanto a una integración con otros modos no necesariamente regulares, sino que funcionen a demanda. Acá hay una pregunta y acotación de Daniel Russomano que dice: ¿no sería interesante, dado que la capacidad del transporte público será menor, que los sistemas de última
bueno, que los sistemas de última milla fueran electrónicos y entonces la industria nacional debiera ya estar planificando esta producción. No veo coordinación entre vialidad, transporte y energía. Yo acá lo que tengo para decir es algo de lo que sé. Yo pareciera que hoy, no solo nosotros, sino gran parte de nuestros países, cuando digo nuestros países, son los países de la región, el sector público pareciera que no está a la altura de lo que está pasando. Por supuesto que no hay coordinación, pero no hay coordinación incluso entre, por ejemplo, los tres ferrocarriles que están operando en la región metropolitana, las tres empresas, digamos, SOPSE, Metrovías y Ferrovías, no tienen coordinación entre ellos. No tienen ninguna coordinación entre ellos ni con un organismo del Ministerio de Transporte. Más allá de que el secretario de Transporte o de Gestión o el subsecretario de Transporte Automotor se pueda reunir con la subsecretaria de Planificación de la Ciudad de Buenos Aires. No hay una coordinación plena, pareciera que estatalmente nuestros países, no solo Argentina, esto es un déficit histórico, no está a la altura de lo que se requiere en situaciones como esta. No sé si alguno del equipo tiene algo más que decir por ahí Emilio, o bueno, no sé. No por ahora nada, Jorge, no agrego nada. ¿Alguna otra que veo acá? Bueno, hay alguien que hizo una broma diciendo que hoy es el cumpleaños de Jorge, no es el cumpleaños de Jorge. No, fue Natalia Neri esa. Dice otra persona, respecto del distanciamiento social dentro del transporte urbano público, una consecuencia es el aumento del transporte individual automotor. Se dijo que no era una buena solución por sus consecuencias no deseadas, aumento de contaminación, siniestralidad, etc. ¿Cómo podría solucionarse el tema si no se flexibiliza el distanciamiento social en el transporte urbano público? Bueno, yo puedo decir poco acá, pero esta es la discusión que hoy está en todos lados. Hay mucha apuesta a mejorar los sistemas, digamos, aprovechar las aplicaciones para mejorar los sistemas de información, restarle al transporte individual pedazos de la infraestructura vial para poder brindar el transporte colectivo automotor, que por otro lado es el más flexible, el que puede dar algún tipo de respuesta dentro del transporte urbano público, en aumentar la oferta mediante aumentos de velocidad, o sea, hacer carriles exclusivos, cuestiones sobre todo de servicios a la demanda, y además tener en cuenta que no todos son viajes al centro. Según los datos de la encuesta domiciliaria de movilidad, no sé la última porque no la tengo, pero la anterior, los viajes excéntricos, o sea, los viajes entre municipios, sacando los viajes internos de Ciudad de Buenos Aires, son casi la mitad de los viajes, o sea, hay muchos viajes locales, y ahí es donde hay mucha posibilidad a estos sistemas de movilidad activa. ¿Alguno quiere ofrecer alguna respuesta más? No, Jorge, yo pasaría una pregunta que están reiterando, que un poco lo dijimos, con respecto al rediseño de las rutas del autotransporte público, si puede aportar eficiencia o reducción de subsidios. En realidad, y está enganchada con esto de la restricción de capacidad dada por el distanciamiento social. Previo a esta charla estuvimos hablando un poquito, y fundamentalmente en los países asiáticos, que ya tienen más experiencia en el manejo de este tipo de epidemias y pandemias, han ido disminuyendo los requisitos de distanciamiento social. En algunos casos, el metro de Taipei, por ejemplo, que tenía hasta fin del mes de mayo una pérdida del 30% de la demanda, es decir, estaban en un 70% los pasajeros transportados. Lo único que había fijado era una restricción de que las personas usen mascarilla, y si usaban mascarilla no era necesario un distanciamiento tan estricto.
Otros metros, como por ejemplo el de Medellín o en Australia, habían pintado en el piso y en los asientos cuáles se podían usar. Aparentemente, tanto el metro de Tokio como el de otras ciudades asiáticas no van por una restricción tan estricta. Eso podría aumentar un poco la capacidad de los sistemas de transporte, pero se puede mejorar fundamentalmente en el lado de los colectivos. Vamos a tener una pérdida de demanda, y un poco Emilio lo decía, no sabemos cuánto tiempo va a llevar esta pérdida de demanda en todo el sistema, y esto puede significar que a pesar de que se recupere una parte de esa demanda, el sistema, con una restricción dada por el distanciamiento social, puede tener algún problema, y eso puede volcarse al transporte privado, además de esto que decíamos, de instalar la figura del transporte público como un vector de contagio que puede ser contraproducente y estimular el uso de la movilidad privada. Pero en cuanto a la readecuación de recorrido, se puede hacer con los mismos recursos. No pensemos en incrementar oferta en cuanto a parque, pero sí a kilómetros producidos. Y esto se puede hacer a partir de la instalación de carriles exclusivos, metrobuses, distanciamiento de paradas, estos establecimientos de servicios expresos, para justamente, teniendo una buena información de cómo llega la demanda, poder ajustar esa oferta y hacerlo más eficiente. Es decir, posiblemente en el número final, al producir más kilómetros, el costo se va a incrementar un poco. Ahí en las cuentas que hacía Alejandro serían al revés, es decir, aumentando oferta tendríamos que con los mismos recursos, pero más consumo de combustible, va a implicar un costo mayor, pero podríamos atender la demanda aún con una restricción de capacidad que nos puede venir fijada desde el lado de lo sanitario. Y en un hipotético caso de que todos logremos readecuar la demanda a valores más bajos, pero de manera eficiente, ya sea por restricción, podríamos pensar que sí, se puede ya hablar de una restricción de oferta medida en vehículos, y eso implica una reducción de costos del sistema, y podemos pensar en una reducción de subsidios. Había una pregunta que la casualidad hizo que la estuviéramos discutiendo hace un rato entre nosotros, y que tenía que ver con esta: ¿por qué razón el tema de dónde sacar recursos es un tema que se dejó para el final? Así que ahí sí, Emilio, vos tenías una explicación que conocés más, porque además de justo estás en el tema presupuestario. No, bueno, en general el tema de los recursos, sobre todo en contextos fiscales restrictivos, digamos, donde no es tan fácil, digamos, hacer una solución a la Estados Unidos, donde hay un mega paquete de 25.000 millones de dólares para los gobiernos locales y estaduales para el transporte público, frente a un escenario de restricción fiscal. Los nuevos recursos, lamentablemente, en general salen de nuevos impuestos. Digamos, el ejemplo hablamos con Jorge, el ejemplo del 2001, donde cuando se eleva el proyecto de presupuesto para el año 2002, como estaba el déficit cero, había cero subsidio para los trenes, cuando los trenes, como mencionaba Alejandro, en ese momento tenían un poco menos, pero la mayor parte de los costos se cubrían con subsidio. La consecuencia de una lógica hubiese sido cerrar líneas ferroviarias, cosa que en ese contexto era imposible hacer. Entonces, en 2002 el subsidio para los trenes era cero. ¿Cómo se solucionó eso? Se creó la tasa del gasoil, y a partir de la tasa del gasoil se distribuyó lo que se juntó por pasajero transportado. Y esa fue la solución, digamos. O sea, no son soluciones planificadas, son soluciones que surgen en función de una necesidad y en base a un contexto político y a decisiones políticas. Como en general son bastante difíciles de discutir técnicamente, entonces como es una discusión política más que técnica, entonces no se trata en general técnicamente. Por eso me imagino que las soluciones, por ejemplo, ahí Antonio mencionaba el impuesto a Uber, a Cabify. A alguien se le puede ocurrir ponerle que es un impuesto a Netflix o digamos, para financiar otras cosas. Entonces, yo creo que la situación de los recursos es una decisión básicamente política, y por eso no se trata tanto técnicamente, porque son decisiones políticas si uno quiere, cuando tiene que sacarle recursos a un sector para dárselos a otro. Acá hay una pregunta que dice: ¿en el AMBA se puede hacer un rediseño de rutas de otra manera que no sea coordinando jurisdicciones? Yo creo que ahí el secretario de la ATM puede decir algo. Se puede hacer algo.
De hecho, en la gestión anterior hubo todo un trabajo para poder avanzar, pero creo que es más eficiente que esté todo coordinado, porque muchos operadores son operadores de las 3 jurisdicciones, y se puede hacer un reordenamiento más ordenado, porque a veces hay líneas que están superpuestas con otras líneas de provincia o de municipios, y recortan solo una jurisdicción, no recortan las otras, o no se reordenan las otras. Me parece que es un tema que tiene que ser coordinado. La normativa ahí también tiene que ser coordinada, es decir, me parece que hay que entender todo el sistema de transporte metropolitano como uno solo y no como particiones, porque hasta cuando uno quiere hacer una reestructuración de una línea que cambia de jurisdicción, supongamos que hacemos un fraccionado de una línea de jurisdicción nacional y lo hace con 2 cabeceras en provincia, se transforma en una línea provincial, y el cambio de jurisdicción puede implicar hasta un cambio en su economía. Entonces, eso tiene que ser de manera unificada, porque si se hace de manera de una sola jurisdicción, que lo puede llegar a ser, puede mejorar un poco la cosa, pero no va a ser quizás la mejor solución. Bueno, preguntas hay muchas más, pero estamos ya sobre la hora. José Barbero. Yo te que diría, habíamos mira, hablado. son 6:10, ¿por qué no hacemos 5 minutos más? Tomá vos de las preguntas que hicieron los distintos asistentes, te elegí 1 o 2 temas diferentes y te parece, y 6:15 ya vamos dando las urras. ¿Te parece bien? Sí, sí. Dice acá una pregunta. En la gestión anterior se hizo un estudio respecto de los recorridos de los colectivos. ¿Se está utilizando esa información? Efectivamente se hizo un estudio muy grande, que es la que mencionó recién Antonio. Quedó el documento que se llama, creo que Modernización del Sistema de Transporte, se refiere exclusivamente a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Y yo no sé si esa información se está utilizando hoy en las oficinas del Ministerio de Transporte. Ahí la verdad que no sabría qué decir. Sí sé que, que el Ministerio está trabajando permanentemente con datos del SUB, de Nación Servicios, pero bueno, yo creo que ese estudio es una base. El estudio ese se hace para llamar a licitación, para un proceso permanente de licitación de líneas, y me parece, a mí, desde mi punto de vista, es una buena base una buena base para empezar a discutir el qué hacer, porque hay muchísima información metida ahí, pero la verdad que no sé si esta información se está utilizando en la actual administración en las áreas de planificación del transporte. No lo sé. A ver, alguna más. A ver si esto es una pregunta o una opinión. Coincido con el señor Cortés, es necesario un organismo de coordinación, sobre todo porque el principal problema es la falta de planificación del transporte de pasajeros. En particular, no existe un solo proyecto serio en el AMBA sobre el aprovechamiento multimodal. Bueno, acá sí, claramente. Además, cuando uno habla de las rigideces es eso, es tiempo de integrar los modos, y de integrar no solo los modos tradicionales, los modos que están viniendo, las nuevas formas que están surgiendo de viajar de la gente, esto que están haciendo los alemanes con servicios a la demanda. Creo que es el momento de tratar de sentar, de ver beneficios, problemas que tienen cada uno de estas nuevas modalidades y de las modalidades más viejas y más flexibles como el colectivo, de modalidades más rígidas como los servicios guiados, y especialmente teniendo en cuenta que el área metropolitana de Buenos Aires es un conjunto de partes donde no todos viajan al mismo lugar y de distintas, son muy distintas. Tal vez, me parece que sí, que efectivamente habría que dar un paso pensando en que hay que barajar y dar de nuevo. ¿Quién lo da? Y bueno, lo tiene que dar un sector público que, insisto, y no es problema solo nuestro, me parece que está 1 o 2 pasos atrás de lo que está sucediendo. Bueno,
Me parece que ya está el tiempo, puedo seguir buscando alguna pregunta. Se mencionó la tarjeta SUBE, pero no es posible que sea reemplazarla por tecnologías de pago, es una pregunta, pero no es posible que sea reemplazada por tecnologías de pago tipo NFC o QR. La verdad no sé si alguno del grupo tiene algo para decir. ¿No? Creo que hay algún trabajo hecho de investigación para implementarlo, sí. Pero, a ver, con respecto a SUBE y con respecto a todo esto, creo que hay algo que pueden hacer estos países que hemos estado mencionando. La información, por ejemplo, de cuántos pasajeros vienen en un coche, hoy parecería que para nosotros es algo imposible. Sin embargo, Google que responde a todo, es decir, cuando uno necesita algo va a Google. Google ya ha creado una aplicación que puede informar del grado de carga que están trayendo los servicios de transporte, pero tecnológicamente estaba previsto, no se pudo implementar, pero si pudiéramos tener una información en línea, sería mucho más eficiente para poder planificar o por lo menos para poder tomar decisiones. Acá el tema es que no pensemos que la planificación dura puede resolver todos los problemas, porque muchas cosas necesitamos respuestas más rápidas y es importante tener la información y tomar las decisiones con mayor dinamismo. Y puede haber hasta errores, es decir, podemos llegar a implementar algo que no funcione porque la gente no acepta eso y puede retroceder. Y entonces ahí es donde la información en línea, las aplicaciones para telefonía celular vienen a ocupar un lugar enorme de mantener informado al pasajero. Es decir, no solamente la predicción de cuándo va a llegar el vehículo a la parada o a la estación, que se pueda ver cuando uno está en ese lugar, sino que lo pueda ver en un celular, sino también saber cuánta gente trae ese servicio. Es muy, muy importante que se pueda implementar y no estamos lejos de eso. Eso es lo más interesante, la tecnología. Estamos más cerca de eso que un vehículo autónomo. Entonces, creemos que eso puede ayudar al transporte público y va a exigir un mayor dinamismo de parte de los operadores, pero también del Estado en esta planificación más dinámica que puede servir para ir ajustando mejor esto que decimos de esta oferta a la demanda, que pasa a ser una oferta un poco más cara desde el punto de vista de si tiene una restricción de capacidad. Bueno, Jorge, si les parece, ya vamos poniendo fin. Yo quisiera hacer un breve comentario de cierre con respecto a lo que se comentó sobre el tema, llamémoslo político-institucional, es decir, por un lado la organización que tiene el Estado y la capacidad que tiene para dar respuesta a circunstancias como la que estamos viviendo. Y en ese sentido yo soy menos piadoso que lo que fueron los expositores. Yo creo que realmente con la agencia de transporte hemos perdido el tiempo de una manera espantosa. A mí me llama la atención que en la crisis que estamos hoy no haya una mesa de coordinación del tema del transporte. En los discursos de las más altas autoridades del país aparece el transporte como el gran problema, y yo no sé si alguien tiene los números realmente, y si los tiene bien, y si lo están viendo en detalle. Tal vez en la ciudad sí, en la provincia, me parece que la provincia tiene un problema histórico de desconocimiento del problema de transporte en Gran Buenos Aires y en el resto del territorio. No sé, en los trenes ni siquiera tenemos la información, porque la verdad que la del SUBE no refleja los movimientos que hay en el ferrocarril, porque levantan los molinetes. Entonces, yo tengo la impresión, y bueno, Jorge lo dijo con mucha elegancia, que estamos 2 pasos atrás, estamos unos cuantos pasos atrás. Me parece que esta crisis tendría que hacer reflexionar que la dirigencia política tiene que tomar más en serio estos temas, que tiene que tener una profesionalidad. Un área metropolitana como la nuestra lo merece, y mucho más. Bueno, el tema que no hablamos hoy es del resto del país. Hoy la expectativa de las provincias es que realmente el Estado nacional se haga cargo de los subsidios de todas, sin poner incentivos, condicionamientos sobre el. Son temas muy serios eso. A mí me parece que estamos, que realmente en nuestro país nos estamos quedando muy atrás en la respuesta. Pero bueno, son reflexiones. La verdad que los felicito, muchachos, la presentación me pareció muy buena.
hemos tenido mucha gente escuchando, casi 100 personas, y después esto se cuelga, se pone, se pasa por YouTube, y me parece una presentación muy ordenada que pone el énfasis en una enorme cantidad de retos que tenemos por delante. Así que como primer evento de comunidad de transporte del instituto, yo estoy muy orgulloso, y espero que hagamos algunos más en este año, cubriendo otros temas, y que salgan tan buenos como estos. Nuevamente, muchísimas gracias. Y si le parece ya, Alejandro, vos que tenés el control, ya, si querés, anda cerrando la sesión en unos segundos. Buenas noches, entonces. Ya, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Gracias.